Sobre la democracia. Parte 2. La oligarquía financiera. Entonces, hablan de democracia, hablan de que el poder lo tiene el pueblo. Los que dicen esto, los que defienden que porque votemos una serie de años, vale, es que lo que dicen que es una democracia representativa. Bueno, pero aquí ya se confunden términos. Una democracia porque nosotros votamos a nuestros representantes y como se supone que sabemos los programas que ellos defienden, van a hacer por lo que nosotros hemos votado. Pero es que ocurren dos cosas. Para empezar, que nosotros votemos a un representante o a un partido que defiende determinado programa no significa primero que lo vaya a cumplir o que no vaya a dejar de hacer cosas que no decía en el programa, ¿vale? Por ejemplo, en el programa de Aznar, en su momento, en su día, no se decía que se fuera a invadir Irak. El 90% de la población estaba en contra de la invasión de Irak, pero no tenía ningún mecanismo ni ningún resorte para destituir a Aznar por haber incumplido lo que quería la mayoría del pueblo, ni para imponerle una decisión diferente a Aznar. Estábamos totalmente sujetos a lo que se decidiera desde un parlamento, cuya mayoría era controlada por partidos afines al sistema, a un sistema oligárquico, a un sistema en el que deciden unos pocos. Bien, los que están decidiendo en Madrid, desde el Parlamento madrileño y el gobierno madrileño, la privatización en bloque de la sanidad, no recortarle la sanidad pública y destinarle más a la privada, como se llevaba haciendo, o como se hacía la educación también, no, directamente empezar, primero introducir el copago y luego privatizar directamente hospitales enteros. Yo soy enfermera del Carlos III y lucho por una sanidad pública para todos. Quieren privatizar la sanidad de Madrid y vamos a pagar todos, trabajadores y usuarios. Va a pasar de ser un servicio a ser una empresa con ánimo de lucro. Esto se ha decidido por parte de unos partidos que tienen una ideología pro-privatizadora, que ellos quieren que el máximo poder posible recaiga en manos del capital, porque ellos se identifican con ese capital. El PP, Partido Popular, partido clásico de la derecha, neocons, es un partido que ha educado a sus cuadros en que ellos siempre han pertenecido a la clase pudiente y por tanto sus intereses están con la clase pudiente. Y para que una economía de un país funcione, a la clase pudiente le tiene que ir bien. A los capitalistas le tiene que ir bien, ellos tienen que tener negocios prósperos, tienen que tener mucho dinero y eso permitirá que se genere riqueza y de esa riqueza irá cayendo, como si fuera en forma de pirámide, a través de hilillos de oro irán cayendo al resto de la sociedad y todos se enriquecerán. Pero en el fondo lo que buscan es el interés de la clase pudiente, de la que muchos de sus familiares y ellos mismos forman parte, tradicionalmente. Esto no significa que el PSOE sea de izquierda. No significa que el PSOE en oposición al PP represente los intereses del pueblo. Porque el PSOE es un partido que a finales de los 60, comienzos de los 70, cuando empieza a aparecer en la escena política española, que hasta entonces era inexistente, y a influenciar en el proceso de la transición, sobre todo a mediados de los 70 y ya con las elecciones. ¿Vale? Hasta entonces el PSOE era casi un completo desconocido. El PSOE no tenía ninguna base social. Había desaparecido. El PSOE de la guerra civil de los años 30 no era el mismo que el PSOE de esa época, que era virtualmente inexistente. Casi toda la base militante marxista, socialista, comunista estaba en el PC. Y no obstante, el PC era un partido que tampoco brillaba por su democracia interna. Había demasiado verticalismo. Por eso existían otros grupos a la izquierda, más radicales que el PC, conocidos como grupos a la izquierda del PC, como por ejemplo la LCR, una serie de grupos trotskistas, también grupos estalinistas que criticaban el revisionismo de, por ejemplo, Carrillo, etcétera. De todo esto hablaremos en otros capítulos. Resulta que el PSOE empieza a recibir financiación del SPD alemán, del partido de Schröder, de la socialdemocracia alemana, y dicen que gran parte de este dinero a su vez venía de la CIA, que la CIA le dio al SPD para que se lo diera al PSOE. A mí no me resulta extraño. Estados Unidos temía que si hubiera unas elecciones democráticas en España, democráticas entre comillas, vuelvo a repetir, las ganara el PC, el Partido Comunista, con todo el riesgo que implicaba de nacionalizaciones, etcétera. Cuando vio que en caso de que hubiera unas elecciones no estaba seguro que las ganase el PC, sino que había otros partidos que podían beneficiarse de sacar tajadas y ganar las elecciones con bastante facilidad, y más si los financiaban y les inyectaban dinero, Estados Unidos decide apoyar la transición, decide presionar al régimen franquista con el que se había llevado bien para que hubiera cambios políticos. Entonces, democracia.
Estados Unidos que había roto relaciones con Franco por haber apoyado a Hitler y Mussolini, no de forma directa, pero sí prestando sus bases, sus puertos, aeropuertos, etcétera, a las fuerzas del eje. Franco le rompieron casi todas las embajadas casi todos los países retiraron sus embajadas de España. Estados Unidos rompió relaciones con Franco y fomentó un bloqueo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando Estados Unidos ve que si hay unas elecciones democráticas, entre comillas, las va a ganar el PC, empiezan a apoyar a Franco. A cambio, eso sí, de que les dejen poner bases militares. Cuando ve que hay peligro de revuelta, que se empiezan a crecer y movilizarse las bases de los sindicatos, incluso de los partidos de izquierda, tanto del PC como a la izquierda del PC, y se teme una posible revolución, como la que ha habido en Portugal con la revolución de los claveles, estamos en los años 70, comienzo de los 70, finales de los 60, estamos en esa época. Estados Unidos decide presionar al régimen para que haya cambios. Y como sabe que el régimen es inmovilista y no va a estar dispuesto a esos cambios, intentan apoyarse en determinadas figuras tecnócratas que están dispuestos a apoyar siempre al capital, pero con un sistema más light, un sistema más blando que dé cierta libertad al pueblo para que el pueblo se contente y proteste menos. A recibir ante la presión social, digamos que la presión social disminuye porque la presión que reciben las clases populares es menor por parte del régimen. Hay menos represión, menos coerción, pero claro, el capital sigue en manos de los mismos y por esto se lleva a cabo la transición. Y hoy día estamos en un sistema donde unos pocos tienen el poder. Este sistema es una oligarquía. No es una democracia. El Parlamento es una alternativa cutre a la democracia. En 30 años de parlamentarismo, en 30 años de elecciones, el pueblo no ha tomado ninguna decisión elemental en materias básicas como economía, sanidad, educación, política interna, política externa, si se le declara la guerra a un país, relaciones internacionales, etc. Comercio exterior. Sobre nada de esto ha decidido el pueblo. El pueblo no ha decidido nada sobre la reforma laboral, no ha decidido nada sobre el plan Polonia, sobre los recortes en sanidad y educación, sobre las inyecciones a Bankia. El pueblo no ha decidido esto. No ha decidido que se le atrase a la clase trabajadora la edad de jubilación 2 años, desde los 65 a los 67. Bien. Entonces, es evidente que el poder no lo tiene el pueblo. Entonces, ¿quién tiene el poder? Pues esa es la cuestión fundamental. El poder lo tienen unos pocos. Lo tienen los dueños de los grandes capitales, los que financian a los partidos políticos. ¿Qué hace falta para que haya democracia? Hace falta que a esta gente se le quite el poder. La única forma de hacer esto es organizándose. Como ahora mismo la gente sufre una presión económica por parte del sistema, tiene que buscar empleo, tiene que sobrevivir, tiene poco tiempo para organizarse, tiene poco tiempo para aprender, para interesarse por la política, para dedicarse a la política, ir a reuniones, mítines, manifestaciones. Solamente una parte de la población, los más interesados en esos temas, van. La mayoría sigue su vida. Pero claro, les afectan los problemas políticos. Y cuando oyen hablar de política, oye que se está hablando de un tema que les afecta, pues protestan. Cuando se hace un recorte y les afecta, salen a la calle. Cada vez hay más sectores sociales que se están viendo afectados por los recortes y que están tomando conciencia política. De la necesidad de responder a los ataques políticos y sociales por parte de la clase capitalista, surge la necesidad del pueblo de organizarse. Crecen los sindicatos y crece la afiliación sindical. De la necesidad de funcionar a través de sindicatos que sean democráticos y que no pacten a la primera de cambio con el poder, traicionando las expectativas y la lucha de la clase obrera, surge a su vez alternativas sindicales a los sindicatos tradicionales, sindicatos que fueron creados en épocas de paz social.